Hola, buenas noches a todas las personas que se están conectando. Muchísimas gracias por estar aquí. Disculpen la demora, pero bueno, tuve problemas con la conexión, no sé qué pasaba, no podía entrar en live en Instagram y por suerte creo que Ignacio tampoco había podido. Pero bueno, gracias por estar aquí, bienvenidos a un live más. Tenía mucho tiempo que no hacía un live, pero bueno, yo estaba guardando y reservando el momento para hacer algo significativo, algo potente. Y bueno, hoy voy a estar conversando con Ignacio. Ya te voy a pasar la invitación ahorita mismo. Aquí. Perfecto. Ya te mandé la invitación, Ignacio. Eh, bueno, muy feliz de que estén ustedes acá un viernes por la noche. Vamos a estar conversando de un tema bastante importante, pero bonito, con un enfoque holístico, integrativo. Hola, Boa noite, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, bien. Aquí con problemas de conexión, espero que no se corte. Ay, Dios mío. Yo estoy similar, así que vamos a poner nuestra mejor cara y lo vamos a utilizar incluso como una estrategia de afrontamiento estoica al estrés, porque estoy con un problema de luz aquí, así que estoy con los datos Ah, y eso siempre ok. es un problema extra, pero Sí. Bueno, yo también estoy con los datos realmente, porque estoy en mi consultorio, no estoy con Wi-Fi y debe ser por eso. Pero bueno, de igual manera, te doy muchas gracias por estar un viernes en la noche aquí compartiendo conmigo, aportando valor desde tu experticia, desde tu conocimiento. Y como le estaba comentando a la gente, el día de hoy vamos a conversar de un tema, a mí, en lo personal, que me toca muy de cerca, porque como te comenté cuando te escribí para el live, yo no sé qué está pasando, no sé si es casuístico, pero desde enero para acá yo he recibido muchos casos derivados de psiquiatras. Aquí, por suerte, en Quito tengo un par de médicos que aplican un poco la psiquiatría metabólica, la psiquiatría nutricional, le dan importancia a la nutrición y soy herramienta de trabajo para ellos, para trabajar como tratamiento integrativo de sus pacientes. Y aparte de eso, pues también tengo personas que quiero mucho, de mi círculo de amigos, también pasando por episodios fuertes de depresión. Y bueno, es un tema que yo nunca he hablado en redes sociales porque no tengo las herramientas. Pienso que si hablaría sería yo muy reduccionista. Pienso que es un término que la gente usa a la ligera para decir que está triste, para decir que terminó una relación de pareja, cualquier cosa, dicen estoy deprimido. Y yo pienso que hay que desmitificar eso porque pienso que va mucho más allá de esa simple palabra. Y bueno, por eso Ignacio te quise invitar porque, bueno, como te dije también, nosotros tenemos pacientes en común internacionales bueno, tu enfoque es maravilloso, tu forma de ver la vida, o sea, tú eres súper coherente como tú vives y la forma como trabajas a tus pacientes, porque de la mano de ellos yo he escuchado cómo es tu tratamiento y tu abordaje y me gusta mucho. Entonces, bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es, desde tu perspectiva, ¿cómo pudiésemos definir la depresión? bueno, en primer lugar, vos planteabas un poco, voy de atrás para adelante respondiéndote. Uh -huh. Hemos estado durante la pandemia y durante el confinamiento eh, muy, muy activos, digamos, publicando y tratando de generar conciencia alrededor de los posibles daños que había en relación a la pérdida de contacto con la naturaleza, a la pérdida de contacto social, a la pérdida de vínculos, de funciones, obviamente de trabajo, con todo el impacto económico, financiero que puede haber, el incremento de percepción de estrés, de confinamiento, que son todos elementos que están visiblemente asociados a un deterioro en la salud mental en general, ya sea de cuestiones depresivas, de cuestiones que tienen que ver con la ansiedad, con todo lo que está relacionado a situaciones de estrés agudo o estrés cronificado. Y en todo este componente se han sumado también el condimento de las adicciones ante toda esta situación. Entonces, bueno, un poco lo que estábamos tratando de prevenir a lo que hoy por hoy los clínicos estamos viendo, que es un aumento en las tasas de episodios depresivos, tanto Uh -huh. clínicamente significativos como
afectando la vida cotidiana, porque haces bien en mencionar la importancia de que exista un diagnóstico acorde, porque hay eventos de la vida que pueden justificar eventos que simulan un episodio depresivo. Habitualmente se asocia la depresión con estar tirado en la cama y angustiado y triste, que por supuesto que pueden conformar parte de un episodio depresivo, pero en definitiva parte de lo que es, vamos a decir, el diagnóstico más clínico de depresión puede incluir diversas y heterogéneas manifestaciones. De hecho, son episodios que durante, para que sea clínicamente significativo, durante 2 semanas o más, se sostiene en el tiempo un estado que puede estar configurado por hipersomnia o insomnio, por apatía y desmotivación o agitación, por aumento marcado del apetito o reducción marcada del apetito. Y ahí un poco voy haciendo un priming de la heterogeneidad que tiene esta manifestación, porque en definitiva es una manifestación clínica y es una respuesta de nuestro sistema nervioso y de nuestro organismo a situaciones que nos están ocurriendo o en nuestro entorno o cambios químicos, cambios a nuestros neurotransmisores, cambios hormonales, afectaciones secundarias del insomnio que nos impactan en nuestro descanso. Entonces, es una... Yo traje, porque a veces uno no tiene todos los criterios clínicos. Hay un libro en psiquiatría que es bastante denostado y yo trato de traerlo a veces a colación, que es el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales, que nos sirve a los psiquiatras y a los clínicos en general para comunicarnos y poder decir, ok, esto configura o está clínicamente dentro de qué terminología, y poder empezar a conversar. El tema es que la literatura no se está adaptando a la velocidad de los cambios que estamos afrontando en muchas de nuestras sociedades, sobre todo occidentales, con elementos que tienen que ver con uso de tecnología, con disrupciones del ritmo circadiano, con confinamiento y falta de actividad física, pérdida de contacto vincular, social, y tenemos que entender que todos estos son elementos que nosotros, ni hablar la alimentación y la nutrición, que es un muy buen punto de partida, pero no es suficiente si no hay otros sentidos y otros significados en la vida. Entonces, en definitiva, elementos de cambios en el apetito, cambios marcados en sentimientos, por ejemplo, ya yendo más a la parte psicológica, sentimientos de vacío, sentimientos de culpa, de desesperanza, falta de motivación, una ausencia vamos a decir, de la capacidad, que se llama anedonia, de la capacidad de experimentar placer o disfrutar actividades que previamente me gustaban. Algunos pacientes describen que es una pérdida de color a través de la cual ven la vida, ¿no? Es cosas que previamente le generaban interés, atracción, motivación, que le veían un motivo a levantarse, ir atrás de un objetivo, a disfrutar un evento, a disfrutar una situación, a disfrutar una actividad, ya no les genera el mismo nivel de interés, de entusiasmo y de atracción. Y en definitiva, los seres humanos, al ser seres teleológicos, es decir, basarnos en objetivos, de ir un punto A un punto B, cuando no sentimos esa atracción, cuando no tenemos ese sentido o esa motivación que nos genere esa iniciativa para ir de un punto A a un punto B, ahí es donde entran en juego neurotransmisores como la dopamina, que son los que nos generan esa activación motriz y ese foco cognitivo, y ahí entramos vamos a decir, a describir otras facetas, ¿no? El aspecto motriz, que uno puede estar o apagado, apático, quieto, con una parálisis plúmbea que se llama, que es como una parálisis muy de estar quieto, quedado, con mucha lentitud de los movimientos, o puede cursar con agitación y ansiedad, mucha inquietud psicomotriz, no poder quedarse quieto. Entonces ahí es donde empezamos a ver esa marcada heterogeneidad en la depresión, que es lo que a mí en definitiva me interesa. Esto puede tener impacto no vincular, impacto social, impacto biológico, impacto psicológico,
elementos que tienen que ver con lo afectivo, lo motriz, y bueno, desde lo cognitivo afectando múltiples áreas. Entonces, esa pérdida de foco, esa pérdida de la capacidad de atención, todo esto empieza o puede empezar a deteriorar mis vínculos, mi familia, mi trabajo. Entonces, Claro. por eso estoy yo tan interesado en promover, en general, insisto mucho con esto, en promover estas frutas que cuelgan bajo, estos mangos que cuelgan bajito, para uno poder empezar a tener algunos tips proactivos desde los cuales empezar a trabajar. Dentro de, bueno, la Ujú, alimentación, el descanso, el respeto de ritmos circadianos, la vinculación social, la actividad física, el ujú, movimiento, la exposición al sol, eh, para empezar a hablar. Así que bueno, eso es un poco definiciones clínicas, porque a mí me interesa que, más allá de los tecnicismos, poder tener cierta claridad en que las personas puedan identificar ujú. signos Eso es tempranos de importante. las afectaciones. Sí. Y específicamente refiriéndonos a eso, tú hablas de conductas o tendencias depresivas, pero claro, de acuerdo a lo que yo he visto y también lo que he leído, y eso quería preguntarte tú como experto, yo entiendo que de repente hay muchos episodios psicosociales por cronodisrupción, por falta de descanso, estrés crónico, mala alimentación, etcétera. No tenemos materia prima para producir neurotransmisores, que de repente pudiésemos tener conductas o tendencias depresivas. Pero también yo he visto casos en donde de la nada hay una expresión, pareciera que de la nada hay una expresión depresiva en el individuo, es como hay como un desarrollo esa patología como tal. Y quería preguntarte, con base a eso, si realmente hay un componente genético que predispone a individuos más que a otros a que desarrollen un episodio depresivo, varias veces en la vida, por ejemplo. La respuesta es que sí, la respuesta es que eh, hay, eh, hay identificados, se llaman genome-wide analysis, o sea, análisis de toda la genética de los individuos. Se han identificado, si no me equivoco, más de 200 genes que están asociados a depresión. Y lo interesante de esto es que no solamente están asociados a depresión, sino que también tienen un altísimo solapamiento con obesidad. O sea, son genes que están asociados, obviamente que esté asociado, como siempre decimos, la genética es una predisposición y la Ujú, genética carga el arma y la epigenética, lo ambiental, nuestros hábitos, la dispara. ujú, Nosotros podemos, una predisposición genética no es una sentencia a que vamos a tener episodios depresivos, pero puede ujú, querer decir que ante determinados activadores de señales ambientales que pueden estar asociados a estilos de vida o a la forma en la que manejamos la frustración, o obviamente toda la genética condimentado por experiencias, por lo cultural, por ujú. situaciones, por experiencias tempranas, por herramientas de afrontamiento, pueden no manifestarse nunca. Por eso, hablar de lo genético siempre es un componente que es una daga de doble filo, porque he visto también muchas personas que creen que tienen un componente genético y que eso no, es inabordable, que no se puede, que ya está, yo tengo un componente genético, entonces voy a tener sobrepeso y voy a tener depresión. Y creo que siempre está bueno apostar a la esperanza y a la expectativa y no ponernos un techo bajo en ese sentido. Pero la Ujú. respuesta es que sí, y hay un componente genético, pero en general, yo creo que hay y esto también hay evidencia en la literatura científica que muestra que hay mucho más peso de lo ambiental que de lo genético. Entonces, muchas veces, tanto la depresión por ejemplo, la obesidad se trata como una enfermedad de las no transmisibles y, en Ujú, definitiva, lo cultural y lo psicológico es altísimamente heredable a través de las conductas, a través sí. de lo cultural, a través de lo que nosotros aprendemos, a través de las Ujú, experiencias, de lo que nosotros vemos en nuestro entorno, en definitiva. Entonces, yo cada vez que escucho enfermedades crónicas no transmisibles, digo, bueno, pero lo cultural transmite y transmite con herencia mucho. también. Sí, de hecho es lo que te comento. Yo he visto pacientes que me dicen, mi mamá tuvo depresión, mis hermanas tienen depresión,
intentos de suicidio, o sea, es algo muy repetitivo dentro de un núcleo familiar. Y lo que les han dicho los médicos es que tienen esa condición genética que de un momento a otro van a desarrollar episodios de depresión y que lo que pueden hacer es como que hacer ejercicio, como que no le dan mucha importancia a las otras facetas de la vida, que como tú bien dices, y como experto, tienen mucho peso, porque modulan la epigenética, y eso es muy importante. Y con base a eso también quería preguntarte, bueno, de acuerdo con lo que tú has visto y tu práctica, ¿qué poblaciones tú ves más vulnerables a tener episodios de depresión? ¿Qué poblaciones a qué te referís? ¿A grupos etarios? Sí, ¿A sí, o sexo? sea, sí, en cuanto a sexo y si es posible, condiciones específicas. Te doy un ejemplo. Yo sé que los picos marcados hormonales, por ejemplo, una deficiencia de ácido fólico o DHA durante el embarazo te condiciona a tener depresión postparto. Por ejemplo, lo he leído, lo he estudiado. Y sé que eso es una posibilidad, pero no quiere decir que todas las mujeres embarazadas lo vayan a pasar. Por Entonces, supuesto. por eso quiero preguntarte, de acuerdo a lo que tú has visto en tus pacientes, a lo que tú has vivenciado con personas de carne y hueso, ¿hay alguna población o grupo que sea más vulnerable que otro en caer en depresión? De nuevo, hablar de vulnerabilidad, yo te puedo hablar de tasas y de prevalencias. En general, Uh -huh, tanto los trastornos depresivos como los trastornos del estado de ánimo, sobre todo la depresión mayor, hay una uh -huh, mayor prevalencia en el sexo femenino y en los grupos etarios mayores de 40 años. Ahí hay componentes hormonales que entran en juego, pero también hay componentes que tienen que ver con sistema nervioso, está ahí con el eje hipotálamo hipófiso suprarrenal, la uh forma en -huh. la que, o sea, la resiliencia y la tolerancia al estrés. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, hay una característica, a mí me gusta mucho la psicología de la personalidad, a mí me gusta mucho abordar y evaluar características y rasgos de personalidad, porque en definitiva son los que de alguna manera determinan prevalencias y proclividades que tenemos todos los seres humanos a lidiar con dificultades en la vida. Entonces hay personas, así como uno ve, que le han pasado un montón de cosas en la vida y aún así, o sea, situaciones traumáticas, situaciones de abuso en la infancia, carencias de todo tipo, dificultades financieras, situaciones traumáticas, accidentes, enfermedades, etcétera, y aún así uno los ve que tienen tesón, resiliencia, que tienen una perseverancia. Y hay otras personas que les ocurre algo que a juzgar en términos relativos parece menor y les cuesta muchísimo levantarse, tienen un componente psicógeno muy marcado y esta característica, que es un poco la sensibilidad a las emociones negativas, se llama neuroticismo desde esta teoría de los 5 grandes factores. Entonces el neuroticismo es la sensibilidad a las emociones negativas, vamos a decir, y es el sistema de alerta, sistema de alarma que tiene nuestro sistema nervioso. Y hay un componente evolutivo que a mí me interesa mucho remarcar, que obviamente no nos sentencia, pero que Uh -huh. el sistema nervioso de la mujer está cableado para el binomio madre-hijo, ¿está? Entonces, los sistemas de alerta, los sistemas de alarma ante los posibles peligros están, creo que se me apagó ahí pero bueno, igual se ve y tengo menos luz. Los No sistemas, pasa nada. los sistemas de alarma, los sistemas de peligro, por diferentes motivos evolutivos, la vulnerabilidad sexual de la mujer, la reducción en la cintura escapular, la menor potencia, o sea, en términos generales la mayor indefensión, y que si nosotros nos pensamos antropológicamente, la mayor parte de la vida de la mujer hubiera estado con alguna cría en brazos, si no fuera porque es tu hijo, sería tu nieto o diferentes generaciones. ¿Está? Que las cosas hayan cambiado en los últimos 50, 60 años, a nuestra genética no le importa mucho. Entonces, esta aprensión al peligro, esta tolerancia al estrés o a situaciones potencialmente peligrosas, hacen que en general, esto es importantísimo entender, porque todo esto responde a curvas de distribución normal. Entonces, en el grueso de la población puede haber un solapamiento muy, muy importante, pero lo que importa acá es en las colas de la distribución. Uh ¿Está? -huh. Entonces, en esa cola de la distribución donde se dan los episodios depresivos, donde se dan los trastornos de ansiedad, eso es un poco
a mayor prevalencia, lo cual no quiere decir, además, por ahí yo lo que veo es que la mujer tiene mucho más tendencia a realizar consultas médicas y a hacerse atender, y muchas veces, esto igual se veía más en poblaciones, por ejemplo, en relación a los hombres de 50 años para arriba, que hay mayor, por cuestiones culturales, por cuestiones de vergüenza, O después de la andropausia, por ejemplo. por ejemplo, pero digo, en la búsqueda de atención psiquiátrica o psicológica, que es una tendencia que ha cambiado por suerte, y ya los hombres también están consultando más por otro tipo de situaciones y es más aceptado de lo que era 20 o 30 años atrás realizar una consulta. Está una consulta psiquiátrica por depresión, porque de alguna manera era como no haber llegado, haber fallado, una cuestión de mi hombría. Entonces, todas estas cuestiones están cambiando y pero hay también diferencias, a veces hay diferencias clínicas, digamos, en que por ahí entre los sexos se ve, por ejemplo, en el hombre, por ahí esto se puede representar como un aumento marcado de la irritabilidad, del insomnio, la ansiedad, la inquietud y las adicciones. Entonces la comorbilidad con las adicciones también son puntos que deben alertarnos de que la persona puede estar modulando su emocionalidad o su angustia, su percepción del estrés o incluso su insomnio con sustancias. Y cuando uno habla de sustancias, automáticamente quizás se va al alcohol, a la marihuana, a la cocaína, pero también tenemos la cafeína para concentrarnos, para levantarnos, el azúcar para generar un poco ese pico dopaminérgico que nos haga conectarnos. Pero bueno, son esos salvavidas de plomo muchas veces que terminan generando un feedback positivo, una retroalimentación positiva de la situación y uno está como alimentando ese monstruo. Entonces, el estrés, la depresión y las adicciones forman un Una línea continuum delgada. y uno, más que una línea delgada, hay una interacción que uno siempre tiene que tener en cuenta. Porque justamente las adicciones por ahí nos pueden sacar de determinados momentos en los cuales estamos sintiéndonos bajos, sin energías, apáticos, sin motivación, pero esto nos lleva hacia adelante, puede generar esa motivación o esa iniciativa inicial, pero generan en el mediano o largo plazo una depresión en los circuitos dopaminérgicos en los cuales genera esa desensibilización. Entonces después cuestiones cotidianas que requieren de un tipo de recompensa incentiva, ¿no? A largo plazo, de decir, bueno, por un objetivo que no sea, que yo no vea quizás el fruto de lo que estoy trabajando hoy, versus una recompensa consumatoria como puede ser algún tipo de consumo. Y acá estamos hablando, en la modernidad, tenemos las tecnologías también, tenemos los celulares, tenemos Netflix, tenemos las películas, tenemos la tablet, ¿está? Y ahí es donde estamos empezando a ver depresiones en los niños también, ¿está? Que Sí, pueden cursar claro. con mucha agresividad, con mucho enojo, con mucho desgano, mucha irritabilidad. Entonces, está cambiando mucho la casuística, está cambiando mucho la forma en la que se presentan los pacientes y puede haber también estos problemas atencionales, ¿no? Personas que Sí. empiezan a desconectarse del entorno. Por eso yo hablo mucho de esto de estar conectados con el entorno, porque es donde están las oportunidades para salir de esta situación. Sí, claro. Y eso que tú estás diciendo es muy importante porque es lo que tú mencionabas de la heterogeneidad de la depresión. Puede solaparse con muchas otras conductas y si no se tiene la pericia o si no se acude al profesional y no se pide ayuda en el momento temprano, lastimosamente entonces se puede entrar en ese episodio en donde definitivamente pues hay que caminar de la mano con un profesional. Tú sabes que también a nivel cultural, por lo menos en Latinoamérica, muchas personas le tienen cierto recelo a acudir a un psiquiatra porque no quieren ser tildados de locos, no quieren estar medicados, le tienen miedo a la medicación y los efectos secundarios que la misma traiga a su vida. Y te pregunto yo a ti, porque obviamente tú tienes una visión distinta, más amplia que algunos profesionales, que algunos otros profesionales, ¿cuál es tu abordaje cuando te deriva el psicólogo? Porque entiendo que los pasos a seguir primero es psicología, y si la cosa como que se le sale de las manos al psicólogo o dice, de repente te puedo ayudar, pero de la mano con el psiquiatra, no lo puedo hacer solo, entonces te mandan al paciente.
¿Y cuál es tu abordaje? O sea, ¿qué es lo primero que tú decides hacer o decides mirar, prestarle atención cuando tú recibes a un paciente de este tipo? Acá me tocas dos o tres cositas que las voy a ir te las voy a ir respondiendo una a una. Ujú, Si bien tengo muchos pacientes que vienen derivados de psicólogos o que vienen derivados de otros profesionales, lo que me está ocurriendo ahora es que muchas veces tengo colegas cardiólogos, que tengo colegas como vos que derivan porque, bueno, detectan alguna situación anómala o que le está haciendo ruido o que el paciente está muy angustiado y llora en la consulta y necesita a alguien con quien hablar, con alguien con quien compartir y estructurar ese padecimiento y tratar de trabajar sobre algunas causas raíces que se pueden estar presentando. También tengo muchas consultas espontáneas, ¿no? De personas que de repente yo trabajando con elementos que tienen que ver con la alimentación, con hábitos, a muchas personas les interesa también saber, decir, bueno, que pasar por una especie de screening. Por eso yo digo que mi trabajo es también motivar a que otros médicos y psicólogos también puedan identificar esta heterogeneidad en la presentación de la depresión, porque hay una tasa alta de pacientes con depresiones que están asociadas a cuestiones metabólicas y que mejoran ampliamente sin el uso de medicación y en el cual la medicación podría hasta empeorar la situación clínica. Está generando alguna de estas cuestiones relacionadas al estigma que vos hablabas o al miedo a ser diagnosticados con alguna enfermedad mental. Entonces tengo muchos pacientes que no vi que, o sea, eso sería como digamos, el recorrido clásico. Tengo un problema, voy con un psicólogo y si, o sea, tengo alguna situación que quiero trabajar, hago una psicoterapia y en función que el psicoterapeuta haga el screening a ver si requiere o no medicación. Pero ujú, parte de mi abordaje de ampliar un poco y ver desde un enfoque funcional o integrativo y metabólico. En definitiva, es un enfoque médico el mío, es un enfoque de tratar de identificar algunos mecanismos subyacentes que pueden estar presentes. Y ahí es donde entra en juego la clínica, Majo. Ahí es donde entra en juego la clínica. Entonces, ¿de qué manera lo abordo? Yo hago, en general, pido un laboratorio inicial ujú, con un perfil metabólico bastante básico, ujú, con perfil glucídico, perfil digamos, de las glicemias en sangre, insulina, hemoglobina glicosilada. eh, Pido algunos marcadores inflamatorios, pido obviamente el perfil lipídico, un hemograma, pido ujú, los estudios más o menos básicos agregando, bueno, vitamina ujú, D, algunas vitaminas, tratando de que no sea un gran costo para el paciente esa valoración inicial. Muchas veces pido también si son pacientes con sobrepeso, porque lo que me ocurre también a mí, yo digo, democratizar la psiquiatría, es decir, viene un paciente con sobrepeso porque quiere trabajar sobre su conducta alimentaria y quiere entender qué le ocurre alrededor de la alimentación. Entonces, ujú, eso puede ser una consulta que el paciente la puede asumir, puede ser más fácil decir, bueno, voy con el doctor porque quiero trabajar sobre mi alimentación, pero empiezan a aparecer un montón de elementos emocionales subyacentes que siempre están presentes. Entonces, es como que hay de las dos cuestiones emocionales que uno puede identificar que hay un elemento metabólico de base, o pacientes que vienen por composición corporal o que vienen a trabajar estos elementos, en los cuales uno empieza a ver, bueno, insomnio, uso de tecnología, falta de actividad física o desconexión con la actividad física, excesivo ujú, confinamiento, mucha disrupción del ritmo circadiano, elementos inflamatorios. Con todo esto en mente y con mucha clínica, porque hay muchos rasgos inflamatorios que uno puede ver y que uno puede valorar en una persona. Y tiene mucho impacto en la conducta también esto. O sea, ujú, la hipersomnia como habitual, y ahí es donde empezamos a hablar de la heterogeneidad. Hay dos grandes eh, situaciones clínicas, o sea que uno podría a grandes rasgos diferenciar lo que es la depresión típica y lo que es la depresión atípica. La depresión típica es la que habitualmente uno puede ver, digamos, que puede haber una reducción marcada del apetito, mucha comorbilidad con tabaquismo, es más frecuente en mujeres, hay adelgazamiento, hay una activación, hay una hipercortisolemia habitualmente, hay mucho antecedente de situaciones traumáticas tempranas, hay mucho, a ver, eso es un perfil
más psicógeno, como te diría, y con este componente de neuroticismo muchas veces, ¿no? Ujú. Con preocupación excesiva, con malas estrategias de afrontamiento, en pacientes en los cuales muchas veces trabajar con antidepresivos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o algunos estimulantes de la motivación o de la vigilia puede ser efectivo complementariamente con estrategias nutricionales de tratar de ordenar ritmo circadiano, tratar de ordenar descanso, tratar de valorar elementos vinculares, etcétera. Y eso es un poco la depresión típica, ¿no? La de que hay por ahí esta dificultad para dormir, hay esta Ujú. agitación. Y del otro lado, que son los pacientes que mejor responden a las intervenciones metabólicas, es justamente este perfil que se denomina inmunometabólico, con activación del eje hipotálamo hipófiso suprarrenal, con tendencia a la hipersomnia, con, bueno, disrupción la hipersomnia sería también con una fragmentación, pueden estar durmiendo muchísimas horas y levantarse de todas maneras Cansado. agotados, cansados. Eh, est están estos marcadores inflamatorios, están muy relacionados, por ejemplo, a la elevación de la proteína C reactiva, elevación de la ferritina, elevación de la velocidad de eritrosedimentación y de las Ujú. interleuquinas, ¿está? Ujú. Entonces, y vienen en un perfil prediabético, con resistencia a la insulina, con todo ese perfil de lo que uno ve. Estudios del 2018, y esto se han profundizado estas tasas, del 2018 en Estados Unidos marcaba que había más de un 88% de la población con disrupciones metabólicas. Entonces, Wow. no necesariamente tiene que tener sobrepeso u obesidad esa persona, sino que puede estar en el espectro de la diabetes, tener Ujú. insulinoresistencia, leptinoresistencia, desregulación Ujú. del eje hipotálamo hipófiso suprarrenal con este componente inflamatorio, y ahí sí se empieza a generar todo tipo de desbarajustes a nivel de los neurotransmisores, con este fenómeno que se llama el robo de triptofano, que es un poco Ujú. que bajo estrés, con esta activación inflamatoria, hay una merma en la cantidad de triptofano, que es un aminoácido que se deriva hacia la producción de serotonina y se incrementa más de 100 veces la producción del principal neurotransmisor excitatorio del cerebro, que es el glutamato. Entonces, ahí es donde las personas están cansadas, pero enganchadas y con taquipsiquia, No aceleración del paran de pensamiento. pensar. Exacto, le da la pensadera, como me dicen los pacientes caribeños, me da la Pero, pensadera. pero es interesante tu visión, porque yo veo que tú te enfocas en mirar la clínica, que eso habla muchísimo y te da las pautas a seguir. Y no siento, o sea, por lo menos es la percepción que tengo, no eres del tipo de profesional que enseguida va a medicar, sino es que como que tú intentas quemar varios cartuchos antes de llegar ahí. Ojo, que no niego que muchas veces ¿cómo se dice? Esa estrategia es muy importante porque, por ejemplo, hay personas que atentan contra su vida, piensan constantemente en agredirse Ujú. y dejan de comer, o sea, se mezclan pastillas y un poco de cosas que yo he visto que, wow. Y yo sé que en ese momento, de la mano precisamente de ustedes que son los especialistas, saben hacer las combinaciones, pueden salvar la vida de muchas personas. Entonces tampoco es que estamos cerrados a eso. Pero me gusta porque antes de llegar a ese punto, tú miras como que otras áreas de la salud para poder tomar decisiones como más acertadas, para personalizar el tratamiento. Idealmente ese es un poco el objetivo. Mi objetivo central, yo lo hablo con todos mis pacientes, hago un paréntesis para saludar a uno de mis mejores amigos, Bernardo Marcó, que es traumatólogo, y él trabaja con estas estrategias en sus pacientes, porque si los ayuda a bajar de peso, todas las articulaciones se ven beneficiadas y no tienen que terminar en la tabla de operación. Le mando un gran abrazo. Este componente, ese es un objetivo, pero mi objetivo a la hora de estar en la clínica o estar trabajando no es estar ahí para evitar usar medicaciones. Mi objetivo es que el paciente recupere su calidad de vida, su deseo, su motivación, su vitalidad, su conexión con el entorno, que Ujú. entienda que se entienda a sí mismo,
a través de nuestras conversaciones poder conocer sus rasgos de personalidad, cuáles son las ventajas, las desventajas, y entendiendo todo esto y granjándome la confianza del paciente, uno puede intervenir a nivel más profundo sobre cuestiones alimentarias que son tan difíciles de modificar. Es muy difícil modificar hábitos y hay que invertir mucho tiempo en el consultorio, vos lo sabés. Hay que invertir mucho tiempo, que es un bien muy escaso en la medicina. Hay un montón de instituciones en las cuales solamente te permiten trabajar 15 minutos, 20 minutos por paciente, y yo sé que soy un privilegiado de poder invertir no menos de una hora con cada uno de mis pacientes, por más que sean pacientes que los veo hace 2 o 3 años, siempre invierto el tiempo necesario para seguir profundizando si considero que para el paciente es productivo y es terapéutico. Entonces, mínimamente algo que nosotros aprendimos en la residencia y que muchas veces nos olvidamos, es que lo primero que uno tiene que hacer como médico es descartar o tratar de atender todos los componentes orgánicos que puedan estar presentes. O sea, habitualmente el hipotiroidismo, por ejemplo, o el hipertiroidismo, o la anemia, son condiciones que muchos médicos tenemos en cuenta de que pueden ser causantes de un estado por ejemplo, el hipotiroidismo y la anemia, pueden ser causantes de depresión o de síntomas depresivos. Apatía, falta de energía, desgano generalizado, falta de motivación, incluso angustia, o sea, porque todo eso después empieza a reverberar por el impacto que tienen en lo funcional. Pero mínimamente pudiendo atender una patología tan prevalente como la insulinoresistencia y la hiperinsulinemia, la resistencia a la leptina, que es un diagnóstico más clínico que se puede dar por la voracidad y la hiperfagia, que tiene un componente hipotalámico tan importante, uno, es ahí donde entra, por ejemplo, a jugar el ayuno intermitente, introducir ventanas de ingesta, reducir la alimentación de ultraprocesados. Y no es un fanatismo por decir low carb, keto, ayuno, no es eso. Se trata de sanear un poco, allanar un poco el terreno, ¿está? Allanar un poco el terreno, ponernos en la misma página e empezar a identificar, porque habitualmente después hay que trabajar los componentes psicológicos también que llevaron al paciente a ese lugar. Los miedos, las angustias, la preocupación, relación con su imagen corporal, relación con la alimentación. Entonces no se trata simplemente de insulina, carbohidrato, ayuno y un poco volverse loco en este sentido, que muchas veces también se ve ese fanatismo, sino que se trata de identificar un correcto screening metabólico, una correcta valoración de las dinámicas, por ejemplo, del modelo homeostático de insulinoresistencia, que es, bueno, cuánta insulina está secretando mi páncreas para atender esa sobrecarga de glicemia, cómo está mi salud hepática, y todos esos estigmas físicos que uno puede empezar a ver, los dolores que no se recuperan, las heridas que se hacen crónicas, todas las otras patologías, bueno, patologías gastrointestinales. Entonces, Para allá iba. estar despiertos, porque no es que, ok, entonces va el gastroenterólogo, no, porque si tengo distensión constante, tengo gases, y tengo una alimentación alta en harinas, bueno, hagamos una valoración de una posible celiaquía o una intolerancia no celíaca al gluten. Es muy importante tener en cuenta todos estos factores. Y como psiquiatras o como profesionales de salud mental o como clínicos en general, tenemos que estar atentos a todas estas variables, ¿está? Sí. Porque son las que se nos están pasando por abajo del radar. Sí, de hecho te iba a comentar, bueno, hay una relación muy intrínseca entre el intestino y el cerebro. Como está aquí y viceversa, hay una comunicación bidireccional a través del nervio vago. Y yo creo profundamente en que trabajando el intestino, sea cual sea la causa, o la causa raíz de la depresión de un individuo, hay que recuperar el intestino, porque debe haber un desajuste allí. Entonces, mi pregunta es la siguiente. En tu caso en particular, ¿para ti es importante trabajar sobre la recuperación de la integridad intestinal? ¿Utilizas psicobióticos? ¿Haces algún tipo de analítica para precisamente sanar el intestino y que por ende pues el cerebro se vea beneficiado?
Yo en general, cuando trabajo más desde desde retirar elementos Ujú, que puedan ser proinflamatorios, que puedan ujú, estar siendo altamente prevalentes en la dieta de la persona ujú, y sobre el huésped en sí, más que ujú, con la indicación de cuando ya empiezo a identificar que hay necesidad de indicación de probióticos, de prebióticos y de situaciones más especializadas, trato de trabajar con nutricionistas, ¿está? Trato de trabajar de apoyarme con personas que pueden invertir ese tiempo de trabajar cuidadosamente cuáles pueden ser esos elementos que están, que pueden estar generando esa disrupción y generando esa ruptura en o disrupción en la permeabilidad intestinal, pero la identificación de esa sintomatología es ujú, bastante, si uno la intenta pesquisar, ujú, es bastante fácil en la clínica. No digo que sea ujú, fácil de decir, bueno, cuánto tiene, qué nivel de inflamación o qué es lo que lo está causando, pero las disrupciones en la flora, trastornos digestivos, es sencillo porque hay una correlación muy marcada. Por eso yo le digo a mis pacientes que hagan la ingeniería inversa también de si tienen dolores de cabeza, cefaleas, si tienen distensión abdominal, si tienen diarreas explosivas, si tienen regurgitación, reflujo gastroesofágico, gastritis a repetición o gastritis que no se recuperan. Bueno, por supuesto que hay que hacer endoscopías, valorar la presencia de Helicobacter pylori, y bueno, y ujú, tratar de identificar. Por ahí son pacientes que venían también de seguir determinado tipo de alimentaciones, por ejemplo, altas en lectinas, altas en legumbres, altas en granos están muy asociados a esas disrupciones en la barrera intestinal. Entonces, ujú. lo primero que trato de hacer es remover. Entonces, desde ese lugar yo veo que, por ejemplo, en esos lugares una alimentación más bien hipercarnívora tiene ese rol de dieta de eliminación. Ujú, Entonces, muchas veces hago ese prueba y error de ir retirando alimentos e ir reintroduciendo, porque es ahí donde uno puede ver ese fenómeno de, ok, reintroduzco este alimento y tengo un flare, tengo un brote o tengo un aumento de esta situación ujú. clínica que estaba teniendo. Pero bueno, a nivel microbiota también hay relaciones entre los dos grandes, o sea, si bien hay trillones de bacterias en el intestino, a nivel, digamos, de los tipos, los firmicutes y bacteroidetes, Ujú, tienen que tener un ratio, tienen que tener una tasa muy similar, eh, y es ahí donde la alimentación, sobre todo el alto consumo de harinas y de azúcar, puede estar alimentando bacterias que después te piden más y que tienen sí, esta conexión aferente a través del nervio vago sí, en la claro. búsqueda de... Pero bueno, la verdad que si bien está bastante establecido, es un área bastante reciente también. Sí, Yo tengo varios libros en carpeta, pero la verdad que no me considero ni un experto ni un especialista en esa área al menos, y trato de ujú, apoyarme también en colegas que tengan el claro, manejo y que le hayan dedicado ese sí. tiempo. Bueno, es súper interesante porque capaz hay esa misma relación, lo que tú dijiste al principio, la relación que hay entre la obesidad con la depresión, el hecho de que los individuos obesos tienen más firmicutes que bacteroidetes, por ejemplo, y los Ujú. flacos a la inversa. Es súper interesante, es todo un mundo y bueno, en ese aspecto tienes toda la razón. Y obviamente ese approach de quitar todo lo que inflame y todo lo que daña tu cuerpo es lo primero en lo que todos deberíamos pensar. Quita todo lo que te está agrediendo para saber entonces a qué específicamente tenemos que apuntar. Pero desde el punto de vista, vamos a decir, práctico, cuando tú decides, a esta persona no la voy a medicar, voy a hacer abordajes de estilo de vida, voy a recuperar ritmo circadiano, voy a hacer ayuno, reposo gastrointestinal, como lo queramos ver, ejercicio, que es lo que para mí es el mayor antidepresivo, el ejercicio físico es una cosa maravillosa, el dormir bien, etcétera. También hay ciertas herramientas eh, que tú utilices de manera natural, como por ejemplo la suplementación ortomolecular. Y te pongo un ejemplo simple que estoy segura que tú lo usas, que es el omega 3, sobre todo el Ujú. DHA. ¿Qué otra cosita por allí sería importante rescatar en cuanto a suplementación ortomolecular que pueda
ayudar a un paciente a salir adelante cuando está en depresión? En general, dependiendo cuál Ujú, sea lo que yo estoy identificando como eje de esa depresión, como bien vos ujú, decís, la intervención con omega 3 es ujú, la intervención en cuanto a suplementos con mayor evidencia en toda la nutrición, no solamente en salud mental, por ese ujú. componente inflamatorio. Pero, por ejemplo, es un gran ejemplo, porque si uno no retira los aceites vegetales y los ácidos grasos poliinsaturados, y sigue con ese consumo en cuanto al balance de entre 15, 20, 25 veces a uno de omega 6 a omega 3, ese ratio proinflamatorio, por más que uno esté sumando omega 3, va a seguir estando presente. Entonces sigue aplicando esa lógica que te planteaba de tratar de primero retirar y después ir sumando sobre ese cuerpo más sano. Eh, Suelo sugerir magnesio, ¿está? Por la Ujú, noche para promover relajación. Suelo indicar melatonina también por la noche. Un poco menos 5-HTP y algunos precursores de triptofano. eh, ujú. y un poco menos también GABA, ¿está? Son más o menos los que puedo utilizar en más o en menos medida. Y bueno, tengo ahí en carpeta, tengo mi coach, el doctor Carlos Jaramillo, que ya me va diciendo algunas áreas para investigar. Pero a mí me gusta leer la literatura por mí, identificar cuál es Claro. el nivel de evidencia. Me gusta Ujú. cuando digo, por ejemplo, cuando tengo alguna intervención en el consultorio de alguien que quiere, por ejemplo, hoy por hoy está muy en auge la utilización de psilocibina, microdosis de psilocibina, Ni idea. que a macrodosis son los magic mushrooms, son como los hongos mágicos. Pero en definitiva, Mm. la psilocibina ha demostrado en estudios ya están en fase 4, ya están eh, como tiene ese componente también que a macrodosis son alucinógenos, muchas veces se echa por tierra el valor que puede tener para los episodios depresivos. La microdosis, que no tiene un componente psicógeno o alucinógeno, sostenida en el tiempo. Entonces, ese tipo de intervenciones, cuando he tenido pacientes y esto es un tema polémico y es un tema bastante tabú, ¿está? Ujú, Tanto como las microdosis de MDMA, que son, que ujú. son drogas sintéticas, no la psilocibina, pero sí el MDMA, son drogas sintéticas y la magia está en la dosis de lo que nos provocan. Entonces, todo eso, por ejemplo, yo creo que está en el futuro de la medicina y de la psiquiatría, pero lo tenemos que abrazar desde otro lugar, no desde esa visión tradicional, muy occidentalizada de qué es lo que puedo obtener de esto, sino que tiene que haber un trabajo, Claro. tiene que haber un trabajo psicoterapéutico, tiene que haber un acompañamiento. Es complejo, pero bueno, son esas intervenciones y siempre tengo áreas, más allá de que a veces me refieren como experto, a mí me gusta manejar, o sea, cuando me decís, bueno, vos que sos experto en esto, como vos me decías antes, y a mí me gusta siempre me gusta más sentirme asociado con ser un aprendiz de la naturaleza humana y de la psicología, de la psiquiatría, de la salud mental, de la salud cerebral y ir incorporando un montón de conceptos. Me considero más haber sido de alguna manera un interesado o un adoptante temprano de un montón de estrategias Ujú. bueno, que experto, más allá de que no me molesta, ¿no? No es algo que te lo estoy marcando a Tampoco, vos, tampoco, tampoco. simplemente que es como una postura ante la vida que yo trato de tener, de Claro, cultivar esa mentalidad de aprendiz. claro. Y bueno, si uno considera ya que es un experto en un área, es como que dije, bueno, ya está, ya llegué y ya le doy Ya clase no a los tengo más demás. nada que aprender. Exacto, exacto. Y esa es una postura muy Mira, fea para tener en la vida. claro, Ignacio, y no sé si tienes alguna experiencia con, por ejemplo, me llama mucho la atención, te pregunto, por ejemplo, azafrán, el uso del CBD, el uso de la L-dopa o la misma L-tirosina, que es un aminoácido precursor de dopamina. Ujú. Son cosas que tú en tu práctica diaria usas. He trabajado con pacientes que toman sí CBD, puedo indicar, ¿está?
puedo indicar cuando consigo algún paciente que tiene buenas fuentes de suppliers, digamos, o tienen buen suministro, puede utilizar y se va explorando en cuanto a la dosificación. Obviamente que también dentro de un contexto terapéutico, dentro de un contexto en el que no es simplemente, a ver, me echo a esperar a ver qué puede hacer el CBD por mí o qué puede hacer la intervención con levodopa en mí, pero sí CBD, tanto precursores de dopamina y precursores como la L-Dopa, no he utilizado, para Ok, ser sincero, no, ok. no, 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 Bueno, Ignacio, hay una pregunta que es un no quiere poquito decir que esté polémica. cerrado, no quiere decir que esté Ah, cerrado no. o que la minimice Claro, claro, en claro. lo absoluto. De hecho, creo que es un área en la que yo tengo mucho para crecer y que me parece que es importante hacerlo. Sí. Bueno, lo que yo he leído, pero yo no sé si es verdad, bueno, repito, no tengo idea, que está contraindicado, por ejemplo, el uso de marihuana como, ¿sabes? Recreacional o terapéutica, el Ujú. alcohol. O sea, parece ser que puede hundir más a la persona, pero vuelvo y repito, no sé, o sea, no tengo conocimiento de causa en eso. Por eso te digo, o sea, no sé si de repente el CBD es un extracto, o sea, no es lo Sí, mismo. sí, sí, son cosas diferentes. Yo tanto con todo lo que sean depresores del sistema nervioso central, pero que Ujú, sean de uso, digamos, en la mayor parte de los países, de uso legal, de uso recreativo, de uso social, ujú, trato de tener una mirada bien abierta, Majo, porque si uno se ujú, pone abierta pero firme, digamos, y yo creo que si hay un paciente que está atravesando algún episodio anímico, muchas veces son esas ventanas de oportunidad en las cuales aparecen adicciones que después que son muy difíciles de deshabituar, ¿está? Porque si wow, la adicción llega, o una persona puede estar con mucha relación, por ejemplo, con el alcohol, y no tiene mayores problemas en su vida, no le ha ocurrido nada, suponete algo más bien de índole psicógeno. Tiene ujú, alguna situación traumática, alguna situación desafiante, se queda sin trabajo, tiene una separación, pierde su casa, tiene algún estrés financiero, mudanzas, etcétera. Situaciones conflictivas que de repente le convergen y no tiene las herramientas en ese momento para afrontar. Y si tiene una relación cotidiana o muy frecuente con alguna de estas sustancias, lo que yo veo habitualmente es que el consumo se dispara. Y es se ahí donde quedan se pegados. vuelve, y es ahí donde se vuelve problemático. Entonces yo trato de anticipar a los pacientes, porque ¿qué es lo que nos ocurre? Somos muy cortoplacistas los seres humanos. Entonces, si algo nos genera placer en el corto plazo, tendemos a quedarnos con eso, pero no es que cognitiva y racionalmente nos quedamos con eso. Eso es un poco lo que nos ocurre a nivel de impulsividad, lo que nos ocurre a nivel intuitivo y de alguna manera más básico, más basal, más primitivo. Tenemos como el impulso y la atracción de generar, de volver a nuestro cuerpo a la homeostasis. Entonces, cuando estamos percibiendo estrés, cuando estamos angustiados, cuando tenemos dificultad para dormir, cuando tenemos cuestiones sociales, vinculares, etcétera, Ujú. podemos utilizar este tipo de sustancias como moduladores emocionales o como factores de gestión emocional o afectiva que después nos vuelven dependientes. Y eso es lo que uno trata de, ahí un poco desde el estoicismo, de no volverse, Claro, no quedar pegado a evitar. nada. Ujú, Sí. Mira, y exactamente. otra cosa que me pasó, tengo que compartir contigo, obviamente no te voy a decir nombre de médicos ni nada, pero a mí me llegó un paciente en donde su médico le dijo que obviamente lo más complicado de una persona que está en depresión también es el entorno, ¿no? O sea, por ejemplo, la persona que lo está cuidando, etcétera, esa gente que trata de motivarlo y parece ser que es al contrario, que la persona que está en depresión no quiere ser motivada, quiere ser entendida, pero que no, porque si tú como que dices, bueno, vamos a salir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, la persona como no tiene las ganas, se siente más frustrada y en vez de ayudarlo es como que si la estuviésemos jugando en contra. Entonces, a la familia de este paciente, pues le dijeron que ellos tenían que rotarse en el cuidado de la persona porque la depresión se pega. Yo quiero saber qué piensas tú de eso, porque cuando yo escuché eso, yo me quedé fría. Obviamente no opiné,
no opiné porque, ajá, o sea, Puede ser una tarea muy, muy frustrante, se puede volver una tarea muy frustrante, sobre todo si son depresiones resistentes al tratamiento. Está ya cuando uno está tratando con diferentes fármacos, ya lleva mucho tiempo, cuando ya se ha vuelto una situación muy, eh, bueno, de hecho puede formar parte de una situación en la cual el soporte familiar sea escaso o haya conflictividad intrafamiliar, en lo cual la depresión viene un poco a desafiar toda esa red vincular y esa red familiar. Eh, Creo que es importante la precisión y el cuidado el cuidado de los cuidadores. Hay algo que se llama la sobrecarga del cuidador, que es el caregiver burden, que es la sobrecarga del cuidador, que está descrita para el Alzheimer, por ejemplo, porque obviamente que es una patología neurodegenerativa, la demencia tipo Alzheimer, que avanza, que progresa y que se vuelve, y que se van agregando desafíos conforme pasa el tiempo. Entonces, los cuidadores muchas veces se queman, que tienen estrés cronificado, estrés agudo, y se terminan también enfermando de alguna manera. Por eso es tan importante eso que vos mencionás de rotar los cuidados. Y en la depresión puede pasar algo similar, más allá de que es, por eso en general es periodos más agudos, y es muy frustrante. Puede ser muy frustrante porque, ¿qué pasa? La persona que está afuera, o la que está tratando de acompañar, ve las oportunidades, ve lo que le está ocurriendo alrededor y cree que lo que le está pasando al paciente es que no está poniendo voluntad. ¿Está? Entonces, hablar de voluntad en psiquiatría es muy complejo. Por eso la divulgación en redes es tan compleja también en salud mental, porque podría, alguien lee y dice, haciendo ayuno intermitente vas a salir, entonces tenés que hacer esto. Y yo entiendo que eso, las lecturas pueden tener tanta variedad y heterogeneidad como sí, las presentaciones de la depresión misma. Pero la emocionalidad se contagia, tiene su componente contagioso, y, o sea, yo quiero hablar con precisión. Ya estoy hablando un poco más clínicamente de que en general es esa perspectiva que se puede, ante la marcada exposición, en definitiva son esos hábitos, es ver ese ambiente lúgubre, esa mirada negativa, esa desactivación automática de todos los caminos de salida que puede tener tan a la luz, y ese sesgo negativo, esa profecía autocumplida que tienen muchas veces los pacientes depresivos, que tienen, hablando en términos coloquiales, que ven el vaso medio lleno, ven siempre, uno siempre puede tener la perspectiva y una determinada actitud, pero es algo que emerge de manera natural, no es algo necesariamente voluntario y que se vuelve claro. habitual. Y que se vuelve habitual. Entonces, cuando yo digo que se contagia, por favor, que no se entienda como que voy a cuidar a una persona o voy a acompañar y quiero levantarle el ánimo a alguien que está pasando por un momento oscuro de su vida, de marcada negatividad, pero es importante también preservarse al hacerlo y tratar de entender de que hay un montón de procesos que escapan a la voluntariedad. O sea, obviamente que Así. a veces uno tiene que bajar muchísimo las pretensiones. En un paciente que está atravesando una depresión mayor, profunda, puede ser un gran logro que se levante y se dé una ducha, que se levante Sí, y que haga su cama y que se siente en la cocina, o que se siente 10 minutos al sol y que vuelva a la cama. Y que mañana vuelva y haga 15 minutos. Y que al día siguiente pueda hacer media hora. Y quizás a la semana puede salir a caminar una vuelta a la manzana. Y es un poco reactivar y ganar inercia en la reactivación social, en la reactivación de todos esos sistemas de recompensa y de motivación que lo puedan sacar. Obviamente, así es. pudiendo intervenir en todos los elementos que puedan estar siendo disruptores. Por eso, hablar de la depresión como una patología, por ahí no le hace servicio a toda esa heterogeneidad que existe en la depresión, ¿no? Claro, Como, sí, hay como una distintos, respuesta. como, claro, bueno, hay muchos comportamientos, hay personas que salen con depresión y también ansiedad, y ¿cómo se llama la otra? Ahorita se me fue el término, pero sí, sí he recibido personas con diagnósticos combinados y genuinamente creo, Comorbilidad.
¿Vos te referías, qué término, el de la comorbilidad? No, 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 no. Es como algo como, no es bipolaridad, es como ansiedad, otro parecido a la ansiedad, pero no recuerdo en este momento, se me fue el término. Es como que conducta de Disforia. ansiolín, disforia. Ujú. Mm. Creo que es disforia. Pero bueno, genuinamente, obviamente, sé que las personas que están pasando por estos distintos episodios no quieren hacerle daño a otras personas. Y es lo que ellos dicen, y es lo que yo he escuchado de ellos, es como tener un velo en los ojos. No pueden ver el mundo como nosotros que estamos afuera lo podemos percibir, ver esas oportunidades, ver la fortaleza, ver las cosas con esperanza, con positivismo, etcétera. En ese momento es algo que es más fuerte que ellos mismos y les da, la descripción que ellos dan es como que, por ejemplo, la de los pacientes que yo recibí es como que si tuviesen un velo Ujú. que no los permite ver la realidad. Y cuando les dan la medicación, es como si les colocaran lentes y todo fuese más claro. Entonces Ahí va. pueden como que relativizar las cosas. Ujú, Y la otra expresión que yo he escuchado ahora sí de mi círculo de amigos es que por instantes se pierde el sabor por la vida. ujú. O sea, que nada te motiva a pararte de la cama. O sea, no hay motivos para vivir. Y de un momento para otro las cosas comienzan otra vez a tener sabor. Ahí va. Hay ganas de, como tú dices, de poder bañarse, de poder pararte, de poder tomar agua, de poder comer y disfrutar, no hacerlo automáticamente porque si no te mueres, sino comer porque lo quieres hacer, el querer trabajar, el querer conversar con las personas. Entonces eso de verdad que es muy interesante. De verdad que es un mundo muy complejo, como tú dices. No se puede ser reduccionista ni se puede señalar a la persona por querer hacerle daño a otra porque no es así. O sea, es una situación individual que puntualmente la persona está atravesando. Yo iba a preguntarte, no sé si tú piensas o hablas de, por ejemplo, de que la depresión se puede curar. Yo pienso que sí. Yo pienso desde mi perspectiva que sí se puede curar. Ahora, que pueda reincidir como todo en la vida. O sea, tú puedes entrar en revisión de una autoinmunidad, revisión de cualquier cosa, y si vuelves a los malos hábitos y tienes un detonante, puedes volver a caer en la depresión. ¿Tú qué piensas de eso, Ignacio? Ahí es donde yo creo que sí, que absolutamente, sí, que uno trabaja, si uno trabaja en una situación clínica, por eso trabajar en las causas raíz o tratar de identificar qué es lo que puso al paciente en ese lugar en primer lugar, si se puede identificar, no siempre se puede discernir exactamente porque muchas veces las personas tienen muchas cosas que les están ocurriendo a la vez o les ocurren situaciones de tragedia que les quitan un sentido, les quitan un significado, les quitan ese placer, ese deseo, esa motivación, esa compañía, padecen la soledad, están abrumados por la angustia o situaciones. Por eso hay tanta heterogeneidad y tiene tantas caras la depresión, como bien dijiste vos en la presentación del vivo, que, eh, que es muy importante. Por eso te digo que hablar de cuestiones generales a mí personalmente se me vuelve difícil porque yo trato de ver a mis pacientes como individuos que están insertos o que de alguna manera se le van agregando capas de complejidad. Tienen lo biológico subyacente, lo molecular, lo bioquímico, los neurotransmisores, etcétera, y después van teniendo todas esas experiencias que han quedado grabadas de manera indeleble en su vida, pero que se pueden modificar con diferentes estrategias. Cómo afronta el estrés. Entonces, yo creo que sí, que absolutamente siempre se pueden trabajar situaciones estresantes. A veces hay que modular las expectativas terapéuticas, pero no desde el nihilismo, no desde, ok, este paciente no se va a curar, entonces no hay nada por hacer, porque siempre se puede mejorar la calidad de vida y es ahí donde uno no tiene que ponerle techo terapéutico a los pacientes. Yo siempre parto, a ver, si vos estás teniendo un problema motivacional, un problema de esperanza, un problema de sensación de cuestiones de culpa, y van a un profesional que cree que no se puede curar, estamos fregados. ¿Está? Entonces, justamente uno puede operar por momentos como esa corteza prefrontal que ayuda a los pacientes a tomar algunas decisiones iniciales que los pongan en marcha, que es en definitiva, y tratar de entender, porque cuando el ser humano entiende,
cuando yo tengo un nudo, tengo un nudo mental, y muchas veces entiendo algo o puedo recuperar a través de la palabra, a través de la conversación, a través del interés y el amor profesional genuino, recuperar interés por cuestiones que quizás tenía muy solapadas en mi vida, y en general es el caso. A veces toma mucha paciencia clínicamente y terapéuticamente de parte de uno, porque la situación puede que no mejore por mucho tiempo, al menos hacia el afuera, pero se va cocinando algo por debajo que después emerge como una mejoría clínica. Entonces, estar muy atentos a los pequeños cambios clínicos, como estas cuestiones. Si yo tengo la expectativa de que un paciente depresivo, que tenga una depresión mayor, que está en cama, que no se baña, que tiene pérdida de valores preventivos, de higiene, que no quiere comer, etcétera, y se levanta de repente y come un pedacito, bueno, celebrar cada pequeño paso, no estar trabajando desde la frustración. Y eso es lo que por ahí muchas veces ocurre también con los cuidadores. O sea, celebrar, gratificarse, poder, a ver, cuando yo digo celebrar, no digo hacer una fiesta porque como un pedacito, sino decir, muy bien, Agradecer. o sea, sí, trabajar desde la gratitud, un poco desde la gratitud de haber podido moverse en la dirección correcta. Y sobre todo trabajar mucho en la prevención también, ¿no? En la prevención muchas veces identificamos que hay un montón de hábitos y factores modificables que son factores predisponentes, y ahí vamos a volver a repetirlos. Cuidar el ritmo circadiano. Yo, por ejemplo, obviamente tenemos esta charla con diferencia horaria, etcétera, y yo tengo la luz, una luz acá como para que más o menos se vea, y eso obviamente que genera una disrupción digamos, del núcleo supraquiasmático, es un disruptor, uno no sabe si esta noche voy a estar quizás un poco más activo, un poco más tenso a la hora de dormir, no tener un descanso tan profundo, la hora a la que uno está comiendo. Empezar, por ejemplo, por una cierta regularidad en los hábitos y encontrar patrones regulares, tanto de alimentación como de descanso, ¿está? Como de actividad física. Esos tres elementos, que son factores modificables y que están relativamente a la mano, con el tiempo pueden ir acomodando e integrando el funcionamiento global del organismo. Entonces, y cuando digo esto es, bueno, a nivel del sistema nervioso, del sistema neuroendocrino, Claro. al nivel de la regulación del sueño. Entonces, bueno, regularidad, paciencia, templanza, mucha valentía de animarse, porque muchas veces son personas que han intentado muchas veces hacer modificaciones y modificar hábitos, etcétera, y ya están un poco golpeados y frustrados. Entonces requiere de valentía, y esa es la valentía que muchas veces las historias y las películas tratan de graficar con superhéroes y demás, y en realidad esa valentía es la de confrontar nuestros propios demonios, nuestros propios Sí. miedos más profundos, que a veces son miedos vergonzantes, hay mucha culpa en los episodios depresivos que no emergen. Dicen, ¿y para qué me voy a mejorar si la voy a volver a cagar? O sea, es como darse la chance, ¿no? O sea, Sí. darse la chance de, de seguirlo intentando. Bueno, eso que tú acabas de decir, Ignacio, es muy bueno porque a través de esos tres pilares que son modificables, que están en nuestras manos, el crear hábitos, yo pienso que es una herramienta fundamental para cualquier individuo, pero sobre todo las personas que están atravesando por episodios depresivos, porque les da como sostenibilidad, como contención. Muchas veces los hábitos te contienen y te pueden ayudar a salir adelante y puede ser complemento, como tú lo dijiste al principio, nadie está diciendo que en un momento o en una depresión mayor, como tú indicaste, no se deba medicar. Pero es que no es nada más eso, es que al unísono hacer cambios en la alimentación, en el estilo de vida, ejercicio, mejorar el ritmo circadiano, estar al sol, que es muy importante, con buenos niveles de vitamina D, que es inmunomoduladora y también tiene efectos antidepresivos ya comprobado, el contacto con la naturaleza, con los animales, etcétera. Todo eso forma parte como que del tratamiento integrativo. Y la última pregunta que te quiero hacer, que ya la han hecho 50.000 veces en el chat, y
las personas que porque así lo ameritan, tienen que tomar medicación. De acuerdo con tu criterio, Ignacio, para terminar, ¿qué es lo máximo que la persona puede exponerse a medicamentos? O si por el contrario hay casos específicos en donde debe haber como una dosis de mantenimiento. Hay un componente individual en el cual yo en general trato, cuando uno hace una intervención farmacológica, yo siempre trato de ir con la menor dosis efectiva posible. Entonces, Okay. de un antidepresivo que por ejemplo, que habitualmente se utiliza entre 10 miligramos y 20 miligramos, por decirte, yo trato de, con el que hay evidencia de uso en 5 miligramos, yo trato, sobre todo si es un paciente que también está dispuesto a intervenir en elementos de hábitos y generar esos cambios, trato de ir con la menor dosis posible y ir llevándolo progresivamente. Y después eso se hace con una valoración clínica de la evolución. Obviamente que si hay persistencia sintomática, uno tiene que ir ajustando la dosis, ir viendo variables, incorporar otras estrategias. A ver, si el paciente es un paciente ideal, adherente, ideal en el sentido de que adhiere a todos los... Por eso parte. Bueno, sí, por supuesto. Es decir, elementos como la meditación, que no quiero olvidarme, o estrategias contemplativas, salir a caminar, despegarse un poco del uso y esto, del celular, del móvil. Esto es tan importante, digamos. Y si uno, ahí se conectó mi entrenador, mi coach, y hablábamos el otro día sobre ir al gimnasio, a desconectarte un rato, pero para que tenga ese efecto antidepresivo que vos mencionabas más temprano. Ahora voy a la parte farmacológica que no me olvido. Pero para que la actividad física tenga ese efecto antidepresivo, necesitamos conectarnos con la actividad física. No seguir conectados con el trabajo, seguir conectados con las preocupaciones, seguir con esa conversación que veníamos arrastrando previamente. Entonces, esto es importante. Entonces, valorando esto de los elementos, primero hay que ver antecedentes, hay que ver predisposición del paciente, hay que ver mejoría clínica, pero yo siempre trato de hacer el intento de una discontinuación del fármaco pasado los 4 o 6 meses. Pero Qué también debo maravilla. reconocer de que hay pacientes, o sea, eso es lo indicado por la literatura científica, pero también hay pacientes que hace 2 o 3 años que están con 1 o 2 o hasta 3 fármacos. También tengo esos pacientes. Yo no niego que hay situaciones clínicas en las cuales hay marcada dificultad para retirar fármacos con los que ya previamente venían, pero la verdad que una de mis máximas satisfacciones médicas es poder retirar fármacos. A veces son de índole psiquiátrico y a veces son antihipertensivos, euglicemiantes, etc. Pero dentro de lo que tiene que ver con el tratamiento antidepresivo, lo indicado son 4 o 6 meses, está, pero sobre todo según evolución clínica. Si a veces uno quita el fármaco y hay una recaída, uno tiene que indicarlo y esperar 1 año. ¿Está? Porque hay veces los fármacos tienen un efecto también epigenético, ¿está? Y tienen una modulación a nivel de los receptores. Pero también puede haber una adaptación al fármaco, puede haber una taquifilaxia, ¿está? Que es una adaptación de los receptores al fármaco y que el fármaco vaya perdiendo eficacia con el tiempo. Por eso es tan importante trabajar sobre la neuroinflamación, sobre la inflamación crónica de bajo grado, porque mejora muchísimo el funcionamiento de los fármacos y uno puede quedarse con dosis que habitualmente son consideradas bajas dentro de la especialidad. Okay. Así que bueno, eso es un poco. Se intenta, pero cada caso tiene sus particularidades. Si está este componente de altísimo neuroticismo, malestar, no hay soporte familiar, no hay soporte, no hay red social, no Instagram, sino una red social real, Claro. no hay una actividad física, hay disrupción en el sueño, hay elementos del... Cuando cuando el paciente tiene muchas cosas en su, en su plato, por decirlo de esta manera, bueno, uno trata de intervenir desde el punto de vista farmacológico para estabilizar
y reducir ese rango, que en definitiva los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, los IRS, pueden generar aplanamiento afectivo como efecto secundario, que la persona pierda emocionalidad, pierda esa, digo, puede perder esa vitalidad y esa predisposición. Por ende, bueno, no hay una respuesta única y tampoco quiero dar una respuesta Claro. general que responda a todo, pero al menos mi predisposición es intentar retirar pasado ese tiempo. No, me parece súper bien tu visión. Bueno, yo he escuchado, imagínate, yo he escuchado hasta de un año, de menos de 8 meses yo nunca he escuchado, cosa que me alegra mucho en el sentido de que obviamente no es nada más medicar, sino que es también intervenir en todas las otras áreas de la salud de la persona. Obviamente, si está el ambiente ideal, como tú dices, en donde el paciente está comprometido en trabajar en todas las áreas de su vida, claramente esa reducción de la medicación hasta quitarlo va a ser mucho más fácil y más rápido. Si todo está en contra, pues obviamente se hace más cuesta arriba y eso es lo que tú dices, pues la individualidad y la personalización del tratamiento. Así que bueno, es completamente entendible. Bueno, y quiero, para terminar, reforzar este punto, porque en realidad me están Ujú. llamando para ir a cenar, que Claro. tenía la cena a las 9:30. Eh, Ajá. este punto es importante. Es crucial, porque este tipo, yo a veces uno no se da cuenta, pero a veces que con esto de, bueno, hay que estilo de vida y no usar fármaco, etcétera, y como primera opción, mucha gente se puede sentir culpable o se puede Ujú. sentir avergonzada o estigmatizada por utilizar un psicofármaco. Y esto está muy lejos del mensaje que yo quiero transmitir. La patología mental es muy real, es multifacética, no se puede ser reduccionista, hay que trabajarlo Ujú. con respeto y entender de que vamos a cerrar con algo que dijimos al principio, que lo que debemos apuntar como profesionales es a la calidad de vida, no a la ausencia de fármaco, a la calidad de Ujú. vida. Y si se requiere un fármaco para estabilizar una situación clínica porque está generando mucho deterioro a nivel vincular, social, laboral, etcétera, o personal, físico y mental, el fármaco es una gran opción. Entonces no hay ni que Total. estar avergonzado, ni sentir culpa, ni nada. Pero sí utilizar toda esa motivación para trabajar en los hábitos y el estilo de vida, que es la mejor red de contención, el mejor soporte y la forma en la cual trabajamos sobre cada persona como huésped y como un terreno fértil para que esas intervenciones sean más eficaces. Así es. Bueno, ¿Mm? Ignacio, te agradezco muchísimo tu tiempo, darnos una muestra de tu mirada integrativa como profesional de la psiquiatría, eso es muy importante, desmitificar muchas cosas y también aclarar muchas otras en torno a las conductas depresivas y a los distintos tipos de depresión que existe y cómo se puede comportar en un ser humano. Y sobre todo agradecerte la importancia que le das a las otras áreas de la vida como parte de tu tratamiento o de tu approach hacia tus pacientes. Entonces, de verdad que te agradezco mucho el tiempo que has invertido aquí. Como te dije, no quiero, ¿cómo es? Dañarte tu ritmo circadiano. Así Ah, que, bueno, te agradezco. sí, ya me lo fregaste un poquito, pero no pasa nada. Nada, Bueno, te un agradezco gusto. Y muchísimo. muchas gracias por el interés que mostrás en el tema, por la divulgación en salud y si esto le sirve, aunque sea a una persona, para tener una visión distinta, que empiece a trascender otro tipo de miradas y podamos un poco generar ese efecto en olas y el eco de este tipo de conversaciones, bienvenido sea. Muchas gracias. Así es. Muchísimas gracias, Ignacio. Feliz noche. Que estés muy bien. Gracias a todos por Igualmente, conectarse. Un dale, chau, abrazo. chau.